El misterio de la calle Reforma. La mañana del lunes 23 de septiembre parecía transcurrir con normalidad para los elementos de la policía municipal. Sin embargo, poco después de las 8 de la mañana, una llamada de emergencia cambiaría por completo el rumbo de aquella jornada. La central de radio comunicó al oficial Josué Rodríguez que debía acudir a la finca ubicada en la calle Reforma, marcado con el número 2379. El reporte era breve, pero inquietante. Un adulto mayor, aparentemente sin signos vitales, había sido localizado en el interior del inmueble. Cuando Josué llegó al lugar, encontró a 3 hombres esperando junto a la entrada principal. Vestían ropa de trabajo, cubierta de polvo y cemento. A simple vista parecían obreros de la construcción. Sus rostros reflejaban nerviosismo, cansancio y algo más difícil de describir. El oficial se acercó para conocer lo ocurrido. Miguel, el mayor de los 3, fue quien tomó la palabra. Explicó que trabajaba en la construcción desde hace varios meses y que el encargado de vigilar la propiedad era un hombre llamado Martín, un velador de 63 años. Según su relato, el viernes por la tarde habían terminado sus labores y viajaron a su comunidad para pasar el fin de semana con sus familias. Antes de partir, se despidieron de don Martín, como de costumbre. Todo parecía normal. Sin embargo, al regresar el lunes por la mañana, encontraron la reja principal cerrada. Martín nunca dejaba de abrirles el acceso a primera hora. Lo llamaron varias veces. Golpearon la puerta. Gritaron su nombre. Esperaron algunos minutos, pero nadie respondió. Al principio pensaron que quizás había salido a comprar algo o que se encontraba realizando alguna tarea dentro del terreno. Sin embargo, conforme pasó el tiempo comenzaron a preocuparse. Finalmente decidieron ayudar a Pedro, el más joven del grupo, para que brincara la reja y abriera desde el interior. Pedro escaló con facilidad, pero apenas desapareció detrás de la barda, ocurrió algo extraño. Segundos después, salió corriendo, completamente alterado. Ahí está, gritaba sin poder articular una explicación clara. Miguel y Luis intentaron tranquilizarlo. Después de varios minutos, Pedro logró recuperar un poco la calma. Tomó una herramienta y rompió el candado para permitir el acceso a sus compañeros. Los 3 ingresaron a la finca. Lo que encontraron los dejó paralizados. Al fondo, una pequeña habitación utilizada por el velador, se encontraba el cuerpo sin vida de Martín. Había botellas vacías, basura acumulada, colillas de cigarro y señales evidentes de que varias personas habían permanecido allí durante un largo periodo. Asustados, abandonaron el lugar y llamaron inmediatamente a emergencias. Mientras escuchaba la historia, el oficial Josué observaba atentamente los gestos de cada uno. Algo no terminaba de convencerlo. Aún así, ingresó a la habitación para realizar una primera inspección. El desorden era evidente. Latas de cerveza, cajetillas vacías, objetos relacionados con el consumo de sustancias ilegales. Y cerca del cuerpo, un cable eléctrico. La escena no parecía corresponder a una muerte natural. Minutos después, llegaron los paramédicos. La paramédico Susana Rojas realizó una valoración preliminar. Tras examinar el cuerpo, informó que el fallecimiento no era reciente. Por el estado de los restos, Martín llevaba varios días sin vida. La causa exacta tendría que determinarla el servicio forense. Aquello fue suficiente para que la escena pasara de ser una muerte aparentemente natural a una investigación criminal. Poco después llegaron los agentes de investigación Ramiro Villarreal y Carlos Valderrama. Ambos comenzaron a recorrer la habitación observando cada detalle. Las botellas, los restos de comida, las colillas, el cable, las huellas. Todo parecía contar una historia diferente a lo relatada por los trabajadores. Ramiro fue el primero en señalar algo inquietante. Si nadie estuvo aquí durante el fin de semana, ¿por qué hay señales de actividad reciente? Carlos guardó silencio. Sabía que la pregunta era importante. Los investigadores decidieron entrevistar nuevamente a los 3 trabajadores.
Las declaraciones de Miguel y Luis parecían coincidir en la mayoría de los detalles. Pedro, en cambio, mostraba una actitud distinta. Evitaba el contacto visual. Respondía con frases cortas. Parecía incómodo ante preguntas simples. Aquello llamó inmediatamente la atención de los agentes. Horas más tarde, los tres fueron trasladados a la fiscalía para ampliar sus declaraciones. Las entrevistas comenzaron por separado. Miguel mantuvo prácticamente la misma versión. Luis también. Pero Pedro empezó a cometer errores, pequeñas contradicciones, detalles que cambiaban de una declaración a otra. Nada concluyente por sí solo, pero suficiente para despertar sospechas. Los investigadores decidieron profundizar. Sentado frente a una mesa metálica dentro de una pequeña sala de entrevistas, Pedro parecía cada vez más nervioso. Las preguntas continuaban. ¿Desde cuándo trabajas allí? ¿Cuánto tiempo conocías a Martín? ¿Qué había ocurrido realmente el viernes por la noche? Con cada respuesta, el joven parecía más incómodo. Finalmente, después de varias horas, se quebró. Entre lágrimas, admitió que no había dicho toda la verdad. La realidad era muy distinta. Aquella noche de viernes, después de terminar la jornada laboral, los 4 hombres permanecieron en la finca. Comenzaron a consumir alcohol. Después, llegaron las sustancias ilegales. Las horas pasaron. La situación se salió de control. Según Pedro, todos se encontraban alterados. Recordaba fragmentos confusos, conversaciones, discusiones. Momentos difíciles de reconstruir. En algún punto de la madrugada, Martín perdió parcialmente el conocimiento. Nadie llamó a una ambulancia, nadie pidió ayuda. Y esa decisión terminaría cambiándolo todo. Los investigadores escucharon atentamente cada palabra. Sin embargo, todavía faltaba una pieza importante, la autopsia. 3 días después, llegó el informe oficial. La causa de muerte había sido asfixia mecánica provocada por compresión en el cuello. Aunque se detectaron alcohol y sustancias ilegales en el organismo, los especialistas concluyeron que estas no habían sido la causa directa del fallecimiento. Alguien había intervenido. Con esa información, Ramiro y Carlos volvieron a entrevistar a Luis, al principio, pero las pruebas acumuladas eran cada vez más contundentes. Las huellas, las contradicciones, los testimonios. Finalmente, Luis terminó admitiendo que durante la madrugada sostuvo una discusión con Martín. Según declaró, en medio del estado de alteración provocado por el consumo de las sustancias, intentó inmovilizarlo utilizando un cable eléctrico. Lo que comenzó como una acción impulsiva terminó teniendo consecuencias fatales. Cuando comprendió que Martín ya no respondía, el miedo se apoderó de todos. Ninguno pidió ayuda. Ninguno informó a las autoridades. Por el contrario, permanecieron en el lugar durante el fin de semana e intentaron ocultar lo ocurrido. Creyeron que podían fingir que habían descubierto el cuerpo apenas el lunes por la mañana. Pero no contaban con algo, los pequeños detalles, aquellas inconsistencias que parecían insignificantes, las huellas encontradas por los peritos, los tiempos de la autopsia, las contradicciones en sus declaraciones. Todo terminó revelando la verdad. Meses después, la fiscalía presentó cargos contra los involucrados por su participación en los hechos y por las conductas posteriores relacionadas con el intento de ocultar lo ocurrido. El caso conmocionó a la comunidad. Lo que comenzó como una aparente muerte solitaria de un velador terminó convirtiéndose en una compleja investigación criminal. Para los investigadores, la conclusión fue clara. Muchas veces la verdad no aparece en las grandes evidencias, aparecen en los pequeños detalles, en una respuesta que cambia, en una mirada esquiva, en una historia que no termina de encajar. Y fue precisamente uno de esos pequeños detalles el que permitió descubrir lo que realmente ocurrió aquella noche dentro de la vieja finca de la calle Reforma.